Tal, buenas, bienvenidos a todos y a todas una vez más a Pensar Plural, bienvenidos una vez más a Los Silencios de Phantom. En el episodio de hoy vamos a hablar de una trilogía archiconocida, famosísima, que marca un antes y un después, marca un hito histórico en la historia del cine, no solo del cine, sino dentro de la propia cultura, que es la trilogía de Back to the Future o de Regreso al Futuro, iniciándose en 1985 y acabando la tercera película en 1990, dirigidas las tres por Robert Zemeckis y producidas por la mente maestra de Steven Spielberg, que estaba en esa época, sobre todo, completamente a tope, estaba haciendo absolutamente de todo. De estas tres películas durante aproximadamente una hora, pues tenemos a The Phantom, que ya lo vemos ahí con su fondo, con esos dos compañeros, con Doc y Marty McFly. Bienvenido, The Phantom, y muchas gracias. ¿Qué tal? Hola. Tenemos por aquí también a Daniel Gorostiza. Encantado. Bienvenido y gracias también. Y a David Caride, siempre en ese entorno tan lúgubre, tan oscuro. Reflejando la tanto interés le aporta, tanto ese halo de misterio. Bueno, y para empezar, pues voy a pedir a David que nos enseñe una cosa que tiene por ahí en su habitación, en esa zona en la que está, y que así a muy grosso modo nos introduzca un poco en la grandeza de estas tres películas, en lo importante de estas tres películas, para luego ya empezar nosotros a destripar, a hablar sobre los viajes en el tiempo, incluso sobre la influencia de estos dos zumbados en la cultura popular y en la animación, porque Rick y Morty, si los conocéis, están 100% inspirados en estos dos y en otras tantas cosas. Así que cuando quieras, David. Gracias, Rubén. Nada, solamente decir que para mí Regreso al Futuro es algo sumamente importante, sobre todo en mi infancia. Creo que es un punto de inflexión que a mí básicamente me introdujo, podríamos decir, el amor por el cine. Era una película que la tenía grabada en VHS y cada vez que terminaba la película la volvía a poner desde el principio. Años después mi padre me dijo que me la ponía para que estuviese callado y quieto y nada, o sea, supongo que será su mecanismo, ¿no? Para evitar que hiciera alguna locura, ¿no? Como quemar la alfombra de casa, sino que se lo digan a nuestro querido amigo Marty McFly. Pero bueno, aquí tenemos lo que os quería enseñar. Es la primera edición en DVD de la trilogía completa de Regreso al Futuro, porque la primera edición fue básicamente las tres películas juntas, ¿no? Le editaron un pack que está aquí, como veis, está magnífico. Por aquel entonces las ediciones en DVD nos mimaban, nos cargaban de extras, aquí podemos ver más de 10 horas de extras, con, bueno, videoclips, tomas falsas, escenas eliminadas, storyboards, que eso está muy bien, esto de ver los storyboards, sobre todo si los comparas con la peli al final, flipas. Un vídeo musical de ZZ Top, fotografías de producción, entrevistas, audio comentarios, bueno, la leche, o sea. Y nada, digamos que esto es no sé cómo se denomina esta caja. Digipack. Digipack, sí, Digipack. Tú eres el profesional aquí en términos de coleccionismo, pero un Digipack, sí, así, con unos motivos maravillosos de las películas, con estas cosas que se han perdido. Tú sabrás mejor que yo sobre esto, Phantom, pero ya no hay de estas cosas, ¿no? En las ediciones en Blu-ray, ¿no? Por desgracia, pocas hay. Estos manuales, tío, que te cuentan la historia, tío, estos pequeños... Eso vale oro, ya. Esto es una maravilla. Ni en los videojuegos tampoco ya las traen. Ya no, tío, y eso es una de las cosas que más me molaban de estos packs, o incluso los videojuegos también, era coger el manual, abrirlo. Mira, cómo hace Spinecar. Huele que flipas, o sea, huele a nostalgia, tío. Es una buena snifada. Y joder, o sea, increíble. Aquí vemos a Elizabeth Shue, nuestra querida amiga Elizabeth Shue, que hablaremos sobre ella, que se pierde de una película a otra. La abandonan prácticamente, pero bueno. Tendremos cosas de las que hablar. Y nada, simplemente mostrar al final
lo que son los discos, maravillosos, los 3. Esto es una joya. Un arte magnífico. Además, fíjate, le quitas el tal y vemos de aquí. Joder. Que tiene la carátula, tío. O sea, es que esta era un momento muy dulce para la industria, tío. Porque yo recuerdo que también se sacó una edición Quadrilogy de Alien, que era una maravilla. O sea, esto eran ediciones auténticas, ¿no? Ahora como tienes la trilogía en Blu-ray, también un pack, pero claro, de tantos extras que tú dijiste, debe de tener, no sé, 3 horas o así de extras, le han quitado la mitad de ellos. Claro, después, yo no sé. Sí. Bueno, la calidad estará bien, pero también eso, se perdió el arte, ¿no? Ese digipack, ¿no? Que tiene ese arte interno, todo eso. Sí. Es lo que tenían que hacer, proyectar estas películas en los cines, de vez en cuando. Sí, tendrían bastante éxito. Dejar de sacar bazofia por ahí. De hecho, no sé si en la pandemia hubo algún cine en España donde se proyectó Regreso al Futuro. Porque yo recuerdo entrar en Film Affinity y ver que había entradas para vender. Lo que pasa es que no me puse a investigar, ¿no? En Film Affinity siempre ves dónde se está proyectando la película, si se está proyectando en algún cine, porque hay como un simbolito de una entrada de cine en una esquina del cartel. Pero bueno, no sé, creo que son películas atemporales que nunca van a envejecer y que pueden enamorar a muchas generaciones, ¿no? Porque al final esta historia se la puedes poner a un pureta. 60 años tiene mi padre y es de sus películas favoritas. Y también es de mis películas favoritas y o sea, tiene 28 años más que yo. O sea que flipas, ¿no? Creo que es una historia que en definitiva puede enamorar a gente de cualquier edad, cualquier generación, ¿no? Y eso es lo que hace una película atemporal y eterna, ¿no? No sé qué pensáis al respecto antes de introducirnos. Sí. Aparte de eso, es como una adaptación de un relato, un cuento clásico, que es el de los viajes en el tiempo, sobre todo el siglo XIX, con Wells y compañía. Tienes La máquina del tiempo, por ejemplo. Que bueno, es bastante más crítica y más dura que esta, porque esta es una película muy buen rollera, muy optimista, que a mí me encanta que sea así, aunque yo tire más por otro tipo de cine más pesimista, pero bueno, ver estas películas también tan cargada de optimismo, pues digo, joder, pues la veo y me como el mundo, o sea, me hago, yo qué sé, no sé, voy a irme en un cohete al espacio, no sé qué voy a hacer. Pero es como una adaptación a la cultura pop de los 80, que está muy bien representada en esta película, ya casi tirando a tardía, de un cuento clásico. Y lo hace de forma genial y lo hace tan bien que te genera, pues, eso que dices tú, una obra atemporal, una obra que puede ser prácticamente convertirse en un arquetipo ya, o sea, una obra que pueda valer para todas las épocas. Y la estética a mí, por ejemplo... Sí. Me parece fantástica, esa estética, retrofuturística, típica de los 80, de imaginarse el futuro de una manera novedosa, pero retro, me parece una pasada. E incluso los sonidos, las músicas, cuando viajan a 2015, la estética a mí me parece fantástica. Y ya dejamos a Daniel hablar, que está ahí expectante. Sí, no, yo solo iba a contar 2 detalles. Robert Zemeckis dirige y coescribe la película con Bob Gale, que se llama el otro escritor del guión, y la idea fue de Bob Gale, que se imaginó un día hablando con Robert Zemeckis que si él viajara al pasado y fuera al mismo colegio que su padre, pues podría hacerse amigo suyo. Y ahí hablando sacaron la película. ¿Y qué pasa? Es una curiosidad de las que le gustan al señor Phantom. Llevaron la película a todos los estudios, todos la rechazaron porque Zemeckis era un director primerizo y nadie se fiaba de él, y como hacen mucho en Hollywood le dijeron, no, primero haz otra película por encargo y si la haces bien, pues lo mismo te contratamos. Total, que la película que hizo por encargo fue Tras el corazón verde, de Romancing Stone. La película fue un éxito en taquilla, aunque sea un... Indiana Jones del Hacendado, la película no está mal y triunfó en taquilla. Y entonces le dijo la Universal, vale, pues ahora que hemos visto que nos das dinero, puedes hacer la película otra que nos habías hablado. Y fue así, pero primero tuvo que hacer la del corazón verde porque si no, no le dejaba. Pasó también un poco con los que hicieron las hermanas Wachowski, cuando querían hacer la trilogía de Matrix. Les hicieron hacer primero otra película de mucho menos presupuesto
para ver si a la gente le gustaban las cosas que hacían, y como tuvo relativo éxito, pues le dejaron. O sea, que es una práctica que Hollywood suele hacer con directores primerizos. Pasó con James Cameron también, cuando le ofrecieron Aliens. Primero rodó Terminator, cuando Terminator fue un éxito, el tío le ofrecieron Aliens. Sí, suelen hacerlo, solían hacerlo, no sé si ahora sigue esta dinámica. Michael Fox, o sea, anteriormente, las películas estas del Hombre Lobo, tú sabrás, Daniel o David, ¿las hizo antes o después de Regreso al Futuro? Porque no sé si ahí fue donde se lanzó un poco el tío. No, él creo que hizo, lo voy a mirar, pero creo que hizo primero Regreso al Futuro, porque él Vale. Una serie que se llamaba Family Ties en inglés, en español no me acuerdo, Enredos de familia o una cosa así, que era una serie que era la típica del padre, la madre, los niños y tal. Lo que pasa es que él fue el personaje más popular y al final la serie era sobre él y su familia, en vez de los padres y los niños. Y de ahí cogieron, porque le querían coger a él, pero como estaba haciendo la serie, él dijo no puedo. Y le hicieron una prueba a un actor que se llama Eric Stoll o algo así, no me sé muy bien. Eric Stoll, sí. De La Mosca 2. Efectivamente, tío, le has dado. Pero no les gustó, dijeron lo típico, no eres quien estamos buscando, y entonces le volvieron a decir a Michael J. Fox que hiciera la película, que ajustaban los horarios a sus necesidades, y entonces él durante un tiempo rodaba a lo mejor por el día la serie y por la noche se iba a rodar Regreso al Futuro, o al contrario, rodaba por la noche la serie y dormía lo que pudiera y venga, ahora Regreso al Futuro. O sea que ese tiempo que estuvo rodando estuvo ahí el hombre que no paraba. Que la película de Teen Wolf, creo que es la que estáis hablando, sí. que hace de Hombre Lobo, de Pelo en Pecho, la traducción en castellano. Exacto, sí. Sin comentar. Es del 85 también. Sí, la primera es la de Michael Fox. O sea que debió de estar rodando 2 películas y una serie a la vez. Bueno, a lo mejor. Que es del 85, dices. Vale. Sí, la acabo de ver ahora en Film, no sé si en Film Affinity o en IMDb, no me acuerdo. En Film Affinity, sí, del 85. La dirige Rod Daniel y la protagoniza, pues, Michael J. Fox, obviamente. James Hampton, Susan Ursity, Jerry Levine, etcétera, etcétera. Interesante película de comedia. Sí, pintoresca. Es curioso porque antes hablaba de Eric Stoltz, ¿no? Sí. El querido amigo Daniel. Y si nos aventuramos a buscar en la red sobre su participación, veremos que hay ciertas imágenes que probablemente reconozcamos de la película, pero con Eric Stoltz en el papel de Marty McFly. O sea que se rodó a un bastante metraje con él, hasta que decidieron cambiarlo. Creo que fue una semana o así, ¿no? Yo es que de ese actor tengo un mal recuerdo por La Mosca 2. Tenéis que perdonarme, pero es que como no me gustó nada esa película, pues... Hostia, sí. A ver, ¿a quién le gusta esa película? Es horrorosa, Me arrepiento de tenerla, de comprarla. Joder, tío. ¿Pero salió directamente a vídeo o pasó por cines? No, es una película de la 20th Century Fox, por lo tanto debió de pasar por cine. O sea que... Lamentable. Es un completo sin sentido. Sí. Aún así, el actor no es malo. No, pero hecho, realmente la sinopsis sentido... tampoco está tan mal, ¿no? Dices... tuvieron ahí la relación, ahí, ¿no? Sí, pero es que el problema es que cuando el tío fecundó a su novia o a su mujer o quien fuese, ¿cómo estaba su ADN en ese momento? Porque si su ADN todavía no se había transformado en mosca, sí, su hijo no se transformaría en mosca en ningún momento. Y si su ADN era el de mosca, su hijo ya nacería siendo mosca. Y en la película vemos que el hijo es como si fuese un contagiado, no como si fuese un hijo de un tío que es un hombre o una mosca. Entonces no tiene ningún sentido. Y luego, no sé, tío, no quiero hablar de esta película. Nada recomendable, que nadie vea eso. Es muy mala, muy mala. Solo La Mosca y las antiguas también. Es lo que pasa cuando Hollywood... Hay películas que si tú puedes encontrar una continuación, tipo, yo que sé, Terminator, Alien, tal y cual, y ahí salen sagas, o yo que sé, hasta Rocky, por ejemplo, puedes hacer una continuación porque tiene su lógica que el tío siga boxeando después de haber peleado con Apolo. Pero hay películas como La Mosca o
Los Inmortales, que oye, que el señor Caride se meterá con Christopher Lambert, pero a mí No, es un me- genio, tío. me encanta esa película. Ahora, Los Inmortales 2 es una aberración. Tío, O sea, es guau. una película Mira, que no tiene sobre- sentido. Si solo puede quedar uno y solo queda uno, ya se acaba la historia. sobre Los Inmortales 2 habría que hacer un podcast porque es una película que tiene tantas versiones. O sea, tiene una versión en la que los inmortales son alienígenas, que vienen de un planeta tal. Luego otra en la que los inmortales no vienen de un planeta tal, sino que vienen de otro tiempo, no sé cuál. Y en Australia creo que se hizo un final en el que Christopher Lambert se ponía a levitar como un ángel y a besar a la tía, o sea, es en plan romántico, o sea, completamente absurdo, tío. Y dependiendo de la edición, las escenas están colocadas antes o después, por lo que dependiendo de la versión que veas puedes ver que igual el montaje no tiene mucha lógica. Pero bueno, Los Inmortales 2 es una película, vamos, infausta, o sea, terrible. Pero la primera, guay. Y la de animación está bastante bien. La que hicieron, el anime que hicieron de Los Inmortales. Hicieron una película bastante chula, en mi opinión. Benditos 80. Sí, benditos 80, cómo cargan esta película también de Regreso al Sí. Futuro. Y ahora que llevamos analizando aquí casi 20 minutos, un fleco por aquí, otro fleco por allá, ¿la película de qué va? Vamos a entrar un poco Hostia. a hablar en el contenido de la película. No, tenemos a Doc, Hostia. al señor Scott Brown se llama, ¿no? Sí. O No, Emmett Emmett Brown, Brown. puede ser. Emmett Brown. Sí. Pero le Y llaman tenemos, sí, le llaman Doc porque es un científico increíble. Y tenemos al gran Martin McFly, un chaval de 17 años que aparenta 32. Bueno. No Que creas, su padre parece más joven que él, cuando estamos en los 80. Y bueno, es un chaval que es un poco así, típico chaval americano medio triunfador, ¿no? Un poco como a mí me recuerda mucho al de Christine, pero no al pringado que coge el coche, sino al otro amigo, al rubio, al que se parece un poco a Kevin Bacon, de ese rollo de el mejor lanzador de fútbol del instituto, pero a la vez es un tío que está comprometido con la gente más normal y corriente. Sí. Y bueno, tampoco es un tío Yo muy lo veo fuerte ni muy tal, astuto, pero bueno, tiene bribón, su- es que las tiene todas, el chaval, para la época. Es el prototipo Hostia. de chaval de instituto de los 80. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Hostia. Y friki Joder. también. Cuando se le aparece al padre que le dice soy Darth Vader y toda la movida esta, digo, ostras, no fastidies. Hostia, a ver, es que es muy duro, ¿no? Porque, joder, es una cosa... A ver, la película en sí es una paranoia freudiana. Yo creo que está clarísimo, ¿no? O sea, el tío sustituye a su padre porque, o sea, su padre era un pervertido que estaba viendo cómo su madre se desnudaba, tal, desde un árbol, ¿no? Entonces el tío se cae y en la historia en la que él es engendrado, pues es su abuelo, el padre de Lorraine, el que lo atropella, el que atropella a George McFly. Pero, como el tío interviene, al final, pues digamos que Marty McFly es el sujeto atropellado. Y ahí es donde, digamos, que empieza a estrechar lazos con la que será su madre, ¿no? Hasta el punto de que su madre quiere follárselo. Un Sí, Edipo invertido, tío. Exactamente. Sí, un no sé si me he Edipo explicado bien. Sí, sí. Yo creo que sí. Es la paradoja de la que hablaba Daniel antes fuera de cámaras. Primero hay que decir que estos dos tíos, el señor Emmett Brown y Marty McFly, pues son dos zumbaos que se reúnen ahí en el bajo del primero, de Emmett Brown, que parece más viejo en la película que ahora, pero bueno, eso que pasaron ya casi 40 años, 38 para ser exactos. Y están así con sus cosas de ciencia, ¿no? Sus quimicefas y sus cosas raras ahí mezclando, a ver si hago esto por aquí, esto por allá, y al final pues tiene la ingeniosísima idea el señor Brown, Doc, de desarrollar una máquina del tiempo en un coche pues que le viene al pelo a esa estética retrofuturística que es el DeLorean. Y a partir de ahí empiezan a vivir una serie de aventuras. Una de ellas es la que acaba de decir David. Esa máquina del tiempo, ese coche se mueve creo que es eléctrico, pero necesita una fuente de alimentación que es el plutonio, Sí, me parece. Exacto. Sí. Luego tenemos la rocambolesca anécdota con los nacionalistas libios. Ya. Que bueno, me parece, ¿por qué libios? O sea, supongo que habría en la época guerra allí o lo que fuese,
Pero Por ¿por qué Gaddafi. libios? ¿Por qué no bosnios? ¿Por qué no croatas? Yo qué sé, o sea, ¿por qué Que no cuando rusos? dijo que vienen los libios en castellano, joder, pues dije, hostia. Es buenísimo, tío, eso de lo de los terroristas persiguiendo al DeLorean, tío, después de acribillar a Docas y ta. Qué burrada, tío. Sí. Y joder, o sea... Y a partir de ese viaje empieza a pasar todo, ¿no? Sí. Se viaja primero al año 55, al 12 de octubre me parece que es, o al 5 de octubre, no me acuerdo, o noviembre, ¿es noviembre? Yo creo que el 5 de noviembre del 55, puede ser. Puede ser, era noviembre, sí, no recuerdo bien. Y bueno, luego de 55, 85, 2015 y 1885. Entonces estamos Me encanta la llegada. en 4 al épocas 55. diferentes. Me parece espectacular. Cuando La llegada. aterrizan allí en esa especie de granja, ¿no? Tremendo. ¿Esa cuál? Oh, al, increíble, al 85, al lejano oeste, ¿no? ¿Eh? No, esa es No. en la primera película, cuando... En la primera. Ah, en la del 55. Ah, vale. después de que Que los piensan que es un libios persiguieran extraterrestre a... Sí, sí. Sí, llega ahí. Pero bueno, a ver, la cuestión es que el tío llega, le pasa todo el tema este con la granja del tío este que plantaba pinos. De hecho, el centro comercial se llama Two Pines o algo así, porque el colgado ese plantaba pinos en ese lugar en el 55. Y lo que hace es ir a buscar su casa, ve que su casa no existe, la urbanización ni siquiera está construida del todo, se está anunciando. Y el tío va a Hill Valley, ¿no? Hill Valley, y en un café se encuentra con su padre y su archienemigo, que va a ser muy importante en esta historia, Tannen, Biff Tannen. Espectacular, la verdad. Biff Tannen. Que será Todo llamado lo su caracteriza en las tatarabuelo películas, sí. Mad Dog, no, perro loco Tannen. Menudo Perro En la rabioso tercera Tannen. película. Sobre Tannen, cuando lleguemos a la segunda película, tenemos que hablar largo y tendido, sobre todo de las paradojas temporales. Pero bueno, Sí, curioso. punto por punto, tío. Hay La que cuestión... Sí. No, que en esta película lo que tú has comentado del tema edípico, y entonces ahora él tiene que solucionar la situación, porque si su padre no se junta con su madre, pues no se engendra, y está la mítica escena esa de la foto de cómo van desapareciendo los hermanos, y tiene que desaparezcan todos de la foto e intentar convencer pues que se junten al padre y la madre. Y como ella se había juntado con él por pena, pues tiene que hacer que su padre mole un poco, porque su padre era lo opuesto a molar, para que le conquiste el corazón de verdad. En el baile del encantamiento bajo el mar. Tío. Sí, tenemos ya la paradoja ahí, porque es un poco el tema como de si viajas al pasado y matas a tu abuelo, tú no existirías en el presente. Entonces tú viajas al pasado y lo que empiezas a provocar en un principio es que tus padres no lleguen a juntarse, porque tú le gustas a tu madre. Pero que tú le gustes a tu madre hace que tu madre no se junte con tu futuro padre y que tú no nazcas. Entonces tú desaparecerías incluso en ese viaje que has hecho al pasado. Entonces empezamos ahí a hilvanar todas las paradojas que sobre todo se van a ver en la segunda de las películas. De todas formas, también quiero decir una cosa. Esto es curioso, ¿no? Porque en la segunda sí que hay líneas multiversales, ¿no? Como que hay realidades alternativas que se van creando y tal. Pero en la primera no. O sea, en la primera te dicen, si no consigues que tu padre se folle a tu madre, tú vas a desaparecer. Pero no estarías creando una realidad alternativa. ¿Por qué tienes que desaparecer? No sé si me explico lo que estoy diciendo. Es decir, no tiene por qué desaparecer. El tío puede quedarse ahí viviendo toda su vida. Sí. Ahí No sé. se puede percibir a lo mejor yo no sé si podría decirse fallo de guión, pero creo que es el único aspecto casi criticable a la saga, es que en la primera película se plantean justo lo que dices tú, un universo único, con una línea temporal que empieza en un momento concreto del pasado y acaba en el futuro y un presente. Hay una línea única, pero en la segunda película y en la tercera ya hay varias líneas temporales que se sobreponen. Claro. Ahí es lo único en lo que yo le veo un defecto en el guión a las películas, que a lo mejor, a ver, estamos hablando ya aquí de multiverso, el universo lineal, no sé qué,
muy probablemente los guionistas y tal en la serie pues no se planteasen estas cosas porque querían hacer una película más coñera, más entretenida y más de aventuras. Tampoco se van a poner a profundizar como en la tercera película del Planeta de los Simios, en la teoría de la relatividad de Einstein. No, pero tienen sus cosas, porque en la primera película, si tomamos el hecho ese, ¿no? De que él tiene que volver a reconducir el tiempo para que sus padres se junten. Entonces se supone que él ha alterado el... Tiene que Quedaste volver a ahí trabado. reconducir. Hubo una alteración en el espacio-tiempo. Que él ha alterado el tiempo y lo tiene que reconducir. Sin embargo, al final hacen un chiste que, bueno, da que pensar cuando él está tocando con la banda de afroamericanos, que uno de ellos se apellida Berry y que su primo se llama Chucky. Para el que no sepa, Chucky Berry, uno de los padres del rock and roll. Y entonces toca Johnny B. Good en el eso, que se quedan todos flipados porque claro, en los 50 sonando eso, pues que es una canción de Chucky Berry y el primo llama por teléfono a Chucky y le dice: Chucky, ¿te acuerdas de ese nuevo sonido que estabas buscando? Escucha, y le pone su canción, con lo cual, si realmente ha alterado el tiempo, esto no debería pasar porque supuestamente... Estamos teniendo alteraciones. Problemas técnicos, tío. Gracias. El DeLorean falló. Sí. Se te trabó ahí otra vez. Dijiste supuestamente y nos quedamos con... Ahora otra vez. Conoce la canción, según el chiste de la película, gracias a que McFly la toca en el baile del encantamiento. Entonces, ¿ha alterado realmente la realidad o la realidad es así porque ya estaba hecha la realidad con Marty McFly viajando al pasado? Claro, ahí está la Yo creo que esto es una de los... pregunta. Sí. Yo creo que esto es uno de los puntos centrales en los que se basa Rick y Morty, ¿no? Porque Rick y Morty yo creo que ha cogido todo esto que estamos hablando ahora, de las paranoias que no sabemos de Regreso al Futuro que se ha montado ahí, que luego hay ciertos universos expandidos en el cómic que intentan un poco rellenar eso, incluso hay un videojuego que funciona mucho como una cuarta parte, y creo que lo que ha hecho Rick y Morty ha sido coger todos los conflictos y paradojas que podría haber dentro de los guiones tal, y me ha creado como una especie de universo, el universo que nunca llegó a ser Regreso al Futuro. No, pero sí, o sea, es completamente... Es que si nos paramos a analizar la película puede que nada tenga sentido. O sea, ya veréis cuando lleguemos a la segunda, o sea, porque yo tengo ahí un par de dudas que necesito resolver antes de nada. Tiene bastantes... Bueno, sí. Posibles lagunas, se podría decir que tiene. Luego ahí es muy gracioso cómo se muestra cómo chocan los valores y las costumbres de una época y otra, ¿no? Él llega al bar, a la coffee shop esta, en el 55, y llega el tío y dice: ¿me das una Pepsi free? O free Pepsi, no me acuerdo bien cómo dice, o sea, sin azúcar y sin todo este rollo. Y él dice: aquí gratis no hay nada, tal, porque ese concepto de Pepsi free en los 50 no existe, o de Pepsi Light o Diet Pepsi o lo que sea. Claro. Probablemente a lo mejor no había ni Pepsi y solo había Coca-Cola en ese pueblo. Entonces, pues aquí... Y luego le dice: bueno, pues dame algo que no tenga azúcar. Dice: aquí tiene todo azúcar, menos el café. Y la ropa que lleva, ¿no? Y le da ahí un café. Y la ropa también muy diferente. ¿Qué le dicen? ¿Que es un pescador o algo así? No, un chaleco antibalas creo que le dicen. O un chaleco para nadar, no me acuerdo muy bien. Life Preserver le dicen, sí, ¿no? Puede ser, sí. No sé bien a qué se refiere. Sí, el choque es muy gracioso. Y cuando está hablando con Doc sobre el presidente de los Estados Unidos, que contaba Phantom el otro día, pues le dice: ¿quién es el presidente de los Estados Unidos? Y le dice: Ronald Reagan. Y dice: ¿cómo que Ronald Reagan? El actor. Y él: sí. ¿Y quién es el vicepresidente? Jerry Lewis. Y se queda así un poco el silencio. Luego en la tercera película también tenemos el tema de Made in Japan. Que Doc está mirando un objeto, no me acuerdo muy bien lo que, y dice: ya entiendo ahora por qué no funcionaba, porque pone aquí Made in Japan. Eso quiere decir que está muy mal hecho. Y le dice el otro... Le dice Martin: no, eso quiere decir todo lo contrario. En Japón se hacen las mejores cosas, no sé qué. ¿Cómo ha cambiado el mundo? Así que...
Claro, porque en el 55 Japón bueno, era súper pobre, no tenía estaba devastado por la Guerra Mundial, por la Segunda Guerra Mundial. Es verdad, lo acabas de decir tú, en el 55 Japón estaba en la miseria. Si tú ves las películas de Kurosawa, las que no son de samuráis que pasan en los 50, se ve que está la gente metida en la mayor miseria, pero empezaron a ver lo que hacían los americanos y por qué habían ganado la guerra, empezaron a copiar sus sistemas industriales y con gente muy habilidosa los mejoraron. Y en los 80, bueno, y hoy en día un poco también, pero en los 80 tomaron Estados Unidos, o sea, en los 80 lo compraron todo, hasta en el cine, la Columbia TriStar japonesa, las teles japonesas, el no sé qué. Y hoy en día, bueno, en Estados Unidos sobre todo, en el resto del mundo también, pero en Estados Unidos los electrodomésticos y todas estas cosas son japonesas y los que no son japonesas ahora son coreanas, o sea que... Totalmente. Cierto. Yo quisiera preguntaros una cosa. Sí, claro. Creo que esta película sirve un poco para explicar la teoría del amo y el esclavo. Y al final, digamos que la moraleja que da es un poco perturbadora, ¿no? O sea, no se trata de romper ese conflicto entre el amo y el esclavo. Se trata de que si tú eres el esclavo, tienes que esclavizar a tu amo. No sé si me estáis entendiendo, ¿no? La relación entre entre George McFly y Biff Tannen. En el 1985 original, digamos que George McFly está sometido a básicamente lo que dice su supervisor, que es Biff Tannen, que le dice, dame los informes, ¿dónde está McFly? Piensa, tal. Y está en su casa, tal, le jode el coche, le putea, le hace la vida imposible. Vemos que eso se llevaban arrastrando esa relación desde el año 55. Y al final de la película, cuando George se sobrepone a todas las putadas que le ha hecho, digamos que su amo, entre comillas, gracias a la figura del maestro, que es su hijo, que es el que le hace un poco cambiar de perspectiva, pues vemos que en el 1985 nuevo es George McFly quien está esclavizando a Biff Tannen, que es el fundamento de la segunda película. No sé qué pensáis sobre la moraleja que puede lanzar, o si creéis que es una moraleja acertada, o si tenéis otra visión sobre lo que acabo de decir. A mí me parece interesante. Hombre, acertada o no, no sé, pero realmente si te pones ahí hegeliano estricto, realmente es así. O sea, si tú quieres, ahí tienes dos individuos, el amo y el esclavo. El amo es el que tiene la moral más fuerte y el que es capaz de someter al otro, y el esclavo es el que es más débil y el que no puede someter al otro. Entonces, si un esclavo quiere ser amo, lo que tiene que hacer es convertirse, o sea, si un esclavo quiere vivir bien, lo que tiene que hacer es convertirse en amo y machacar al amo siendo todavía más amo que él. Si lo lees así, entonces dice, pues aplicas la teoría hegeliana perfectamente. ¿Que pero realmente las cosas tengan que ser así? Pues no creo, yo qué sé. A mí no me haría falta tampoco ser amo de nadie, no sé. Pero sí, lo muestra bastante bien esa especie de moraleja, o sea... Pero es un poco también la visión neoliberal capitalista de... Sí. Tienes que ser un tiburón y tienes que pisotear a los demás para estar en la cima, porque si no te van a pisotear a ti. Y tú tienes que buscar tus objetivos y reventar con todo, porque si no los otros te van a machacar. Creo que lo muestra bastante bien. Era la visión, creo que había en la época, la moral de la época, porque digo yo que es muy optimista, que muestra todo este optimismo que parece casi de niños, todas estas luces, esta época tan colorida, tan cargada de positividad, pero a la vez es una época que fomenta el consumismo de una manera loquísima y que fomenta la productividad y el trabajo, el businessman y todo esto de una manera también loquísima. Es una barbaridad. Sí, y no os fijáis que realmente en el 1985, del que se va Marty, bueno, al que vuelve también, pero que si lo comparas con, digamos que el brío que tenía el 55, como que todo está más apagado, es más decadente, más deprimente, hay homeless en la calle. Aquí hay un personaje muy famoso en la saga, que es casi un extra, que es el homeless, ¿no? Que lo vemos en la primera y en la segunda, que es el tío que recibe a Marty cuando vuelve.
de regreso al futuro, ¿no? Y joder, eso de la mentalidad neoliberal, capitalista, Ronald Reagan, o sea, esas menciones a Ronald Reagan y tal, o sea, es interesante, ¿no? O sea, al final, si nos lo paramos a analizar fríamente, quizá la película sea más cínica de lo que puede parecer, ¿no? Dentro de todo ese optimismo del que hablamos y lo que es buen rollero, las coñas y tal. La es segunda, bastante cínica. a mí la segunda, por partes, me parece una película bastante oscura. Cuando vuelve al pasado y está al estilo Trump, ¿no? La Torre del Placer, esa ahí en el medio. Me pareció una película bastante, en esos tramos, bastante oscura. Pero la primera depende de para quién lo mires, porque acuérdate del afroamericano que barría ahí en la cafetería que decía, un día seré yo alcalde, y se cachondeaban de él en su cara, y al final en los 80 alcalde de... Entonces depende para quién, o sea, claro, si eres un señor mayor blanco estadounidense, los 50 era tu década, pero si eres cualquier otra cosa que no sea un señor mayor blanco estadounidense, cualquier época menos los 50. Buah, me acabas de follar la cabeza, tío. O sea, eso es exactamente lo mismo que pasa con Chuck Berry. O sea, estamos hablando de que hay un blanco que le da la idea a un negro de ser alguien reputado e importante, ¿no? Porque al final, cuando el alcalde Goldie Wilson está ahí barriendo tal en la cafetería, el tío dice, algún día seré alguien importante. Y es Martin McFly que le dice, sí, usted será el alcalde. Y el tío, alcalde Goldie Wilson, tal. Hostia, seguramente el Jacob le pasará lo mismo en algún momento, tío. Seguramente, está limpiando la flauta. Fue Marty McFly, tío, y fue ahí a la tienda ella suya de música, limpiando la flauta con el bastoncillo, le dijo, oye, que puede ser alcalde. Y se le cayó el pelo de golpe. Ya. Pero es duro, o sea, esta peli es jodida, tío. Esta peli es más jodida de lo que parece, ¿eh? O sea, es perturbadora. Y además es bastante violenta. O sea, terroristas libios. O sea, madres que se quieren follar a sus hijos. La teoría del amo y el esclavo, tío, en sus máximas consecuencias. O sea, estamos hablando casi de una peli de terror, ¿eh? Bueno, y en la segunda salían retratos del Khomeini, si no me equivoco, ¿no? ¡Hostia! Sí, joder. En el bar, tío. Entiendo que era un personaje de la época muy influyente, ¿no? Estaba todo de por medio los 80 con el Khomeini, pero hostia, metieron ahí... Fue después de la revolución islámica allí en Irán, ¿no? Justo... Sí. Ayatollah Khomeini. Pero sale por allí que yo quedé, hostia, dije, ¿pero qué hace aquí estos retratos? Hostia, joder, además el pavo ese le da una Pepsi en el bar del futuro, tío. Ah, sí, una Pepsi un poco rara, sí. Y joder, una Pepsi como las botellas estas del kilómetro cero de agua, ¿no? Un rollo así un poco... Sí, porque el bar que era un bar retro, si no me equivoco, ¿no? Sí, era un bar futurista, pero la estética futurista de los 80 es una estética retrofuturista. Sí, Lo llamaban el bar de los 80. Eso. Es muy duro, ¿no? Porque a lo largo de la saga vemos repetirse la misma escena una y otra vez, ¿no? Lo de los monopatines en la primera lo vemos, tío. Lo vemos en la segunda. En la tercera no vemos lo de los monopatines, pero vemos una persecución a caballo y tal, que tiene ciertas reminiscencias. O sea, yo creo que el mensaje un poco de la película, sobre todo por toda la relación paterno-filial y freudiana que hay ahí, es el rollo de que al final tienes un personaje que está, digamos que, repitiendo los errores de su padre, de alguna forma, o que se repiten una y otra vez, porque al final... joder, también nos metemos con Marty hijo, y que es un pusilánime, un perturbado al que le engañan, tío. No sé si me entendéis. Y el Marty del futuro es un pringao, como el padre. Exactamente. Es verdad. Y camión de estiércol o carro de estiércol que haya, el Big Tannen de esa época se lo va a comer entero. Sí, eso es... Exactamente, tío. Efectivamente. Y si nos ponemos a analizar, igual hay más movidas, tío. También hay un baile, la primera y la tercera. La segunda no sé. En la segunda no hay nada, tío. Bueno, en la segunda el baile, pero es el de la primera. Sí, tenemos a la madre reducida a un objeto casi de prostíbulo en la segunda. Es bastante perturbador eso. Eso da bastante mal rollo, tío. Todo el rollo que pasó con la madre y tal, como al final se va con el asesino de George McFly y tal. Buah.
Y ahí tienes la referencia directa. La importancia en la segunda de ese libro también, ¿no? Un libro de resultados. El almanaque, Hostia, sí. el almanaque, yo ese tío. libro lo miraba con deseo, ¿eh? O sea, Sí. Claro, pero tío, es que está- la moraleja está- de la peli. Es una pasada lo que hacen en la segunda cuando vuelven al 85, se ve todo deteriorado, todo hecho un Cristo. Incluso cuando entra él en su supuesta casa, que salen ahí esos afroamericanos que lo quieren reventar con el bate, se parece un poco así a Samuel L. Jackson, el tío que sale todo alporizado, tal. Y luego cuando empieza a moverse por ahí, pues ve realmente una ciudad que a mí me recordó un poco una mezcla entre, no sé, veía la ciudad y veía un poco Mad Max, veía un poco abierto hasta el amanecer. los Warriors. Los Warriors, Hostia, veía los esa- Warriors, un sí. poco también, un poco me recordó a la Gotham de Tim Burton, así un poco Sí. pintoresca, oscura, con gente muy rara, y luego de repente tienes la que le llamo yo la Trump Tower, porque no es otra cosa, la Torre del Pecado o algo así. Un gran Y parecido luego tienes ese a hombre Biff Tannen Trump, dentro, que es totalmente Donald Trump, o sea, el típico Sí, millonario sí, sí. que se hizo a sí mismo, Sí, pero ¿cómo se hizo a sí mismo? Haciendo trampas. claro. Ahí está, y te cuenta toda la historia, un filántropo tal, que da dinero a tal, a cual y no sé qué, pero mira cómo tiene las calles, llena de basura, ¿no? Y ahí es donde aparece Travis, el Taxi Driver. Sí, totalmente, tío. Es verdad. Hostia, mira, coño, es que la moraleja de la película, o sea, es que vamos a ver, Marty desea el almanaque, ¿no? Desea tenerlo, pero al final él no lo tiene. ¿Quién lo tiene? Lo tiene Biff. Y ahí es cuando el tío vuelve al pasado, en otro giro apabullante de los acontecimientos, vuelve a 1955, el día que cayó, un día antes de que cayera el rayo, porque el tío lo tenía paranoiado en la mente, porque el camión de estiércol fue lo que le jodió la vida, lo que lo humilló, ¿no? Y se le había grabado en su mente, tío. Y el tío vuelve, ya siendo viejo, a darle el almanaque al joven Biff. Y ahí es cuando se va toda la mierda, porque cuando vuelve el tío, para empezar, antes de ponernos en plan filosófico, ¿cómo es posible que vuelva al 2015 del que se fue? No debería volver a esa realidad alternativa. En teoría, Al 2000, pero claro. si vuelve, es que lo estuve pensando, pues tú lo dijiste y tenías mucha razón, pero si vuelve a la época, o sea, es que no sabemos realmente cómo funciona el tiempo. Entonces, si él vuelve, digamos, a una época, debería volver al 2015 cambiado, pero existe la posibilidad de que vuelva a su propio 2015 y todavía no ha llegado el cambio en el tiempo. Sería una de las posibilidades si el tiempo se moviese como una ola, que podría ser, ni idea. Y la otra posibilidad es que vuelva a su tiempo porque, a ver, como él vuelve a un tiempo en el que todavía no le ha dado el almanaque a Biff, pero vamos, es un poco un sinsentido realmente. Yo tengo una historia que me paranoia en la cabeza. Podía ser cada línea temporal podía moverse de una forma diferente. Una como una onda, otra como una ola, otra una línea recta. Bueno, A ver, es que visto lo visto con respecto a la primera, complicado. o sea, es que el funcionamiento del tiempo no está muy bien definido, yo creo que en la Pero saga. es que tampoco lo está en la física, entonces ahí tenemos el problema. Claro. Yo tengo la paranoia mental. Mierda, me estoy escuchando. Joder, bueno. Que No, el se te tío- escucha bien. El tío va al futuro, ¿no? Y de repente se encuentra con una versión malévola de sí misma. Entonces luego el pavo, Biff, quiere recuperar el almanaque que previamente le dio al otro Biff en 1955. Y luego al final no lo consigue, o de alguna forma sí lo consigue, en otra realidad, y le deja el DeLorean. Vale, a ver, es una paranoia, tío, que va. No Pero me eso hagáis- claro, eso estás diciendo que lo hace antes de volver al 2015 del a que ver, parte. claro. O Es sea, que, claro, lo que hace es viajar a 1955, darle el almanaque a su antiguo yo, luego viajar al futuro de esa realidad en la que y ve cómo se convierte su antiguo yo en el peor de los hombres del mundo, y lo que Sí. hace en ese momento es robarle el almanaque para volver al pasado o al tiempo que sea, para luego volver al 2015 del que partió, ¿no? O algo así. O sea, el tío quiere impedir al final lo del almanaque. Sí, tío, sí, porque, bueno, a ver, yo qué tiene sé. sentido, pero... Eso ¿No es habías la comentado redención de tú Biff.
Algo habías comentado de un cómic o algo así que intentaba explicar esto. No me acuerdo bien. Pero eso es un cómic que es todavía más paranoico, porque, vamos a ver, hay una escena eliminada de Regreso al Futuro 2, y yo creo que parte un poco de ahí también, toda la paranoia esta, que cuando Biff regresa al 2015, inmediatamente desaparece como desapareció Marty, como iba a desaparecer Marty en la primera, porque está muerto, o sea, se muere nada más llegar. Y en el cómic este, que es de una línea que no sé si fue Dark Horse quien la editó, está en internet, se dice que el tío pues estuvo yendo de aquí para allá con el DeLorean, acabó en 1885 y el antepasado de él, o sea, Buford, perro rabioso Tannen, le pegó un tiro antes de volver al 2015. Y eso es lo que lo mató al final en 2015. Pero claro, es que son paranoias, o sea, son movidas que yo no sé cómo verles el sentido. Eso sí, está bien, la línea de cómics está chula, porque digamos que hay más malabarismos temporales y hay más aventuras de Doc y Marty, rollo Rick y Morty. Pero bueno, no sé hasta qué punto eso se puede considerar algo canónico, no. Pero bueno, no sé qué. Hay interpretaciones, tantas interpretaciones como cabezas casi, o claro, más claro. Incluso es. Pero bueno, está bien que lo dejen ahí abierto, porque siempre, bueno, a ver, a lo mejor es una idea mala, pero siempre se puede rescatar algún trozo de alguna de las películas para hacer una serie, otra película o cualquier cosa. Claro, claro. Es peligroso, pero ya interesante que lo hagan, porque pueden hacer una auténtica bazofia y hacer incluso que odiemos a la trilogía original, o hacer algo que puede estar muy bien. Claro, está bien. Todo depende. Y bueno, ¿qué os parece que volvieran al 55 y utilizaran la primera película como escenario para desarrollar la historia, sobre todo el tercer acto de la segunda? Yo creo que fue un giro bastante guapo, ¿no? Y las reglas de que no te puedes encontrar con tu otro yo y tal. Es inteligente. Sí. Porque ya usar material que tienes creado que está muy bien y no tienes que complicarte la vida. Porque en otra película a lo mejor viajan al 55 y se van al espacio o al área 51 o a hacer una cosa rarísima. Pero esto dice, no, vamos a dejarnos de cosas raras, volvemos a lo que hay y vamos a construir a partir de ahí. Es lo que me decías tú el otro día, es mejor que tengas un personaje muy interesante que tengas 700 personajes que no aporten nada. Pues yo creo que es un poco por ahí. Ya tengo esta historia, pues voy a volver a ella y voy a seguir exprimiéndola porque la historia pues tiene muchísimas líneas por el salir. Pero yo creo que hay una cosa que a mí me pareció un poco llamativa, que creo que la película, la segunda y la tercera, como que yo creo que se debieron de rodar juntas, que deben ser como la misma película. Sí, se rodaron porque ya juntas. se sabe en la segunda un poco lo que va a empezar a pasar en la tercera y ya te lo adelantan también. Sí. Y al final de la segunda concluirá, literalmente. Sí. Es curioso porque el final de la segunda... Cuando vi eso, la segunda, que contaban un poco de la tercera, me quedé un poco como... Porque claro, eso es muy raro, o sea, que te digan... Que te metan metraje de la tercera ya, no, en la segunda al final, no sé, me pareció curioso. Entonces se rodarían juntas, sí. Parece casi como una serie más que una película. Sí, claro, sí, totalmente, tío. Y es muy curioso porque el final, perdón, una cosa más y acabo. El final de la segunda es prácticamente el final de la primera, o sea, acaba igual, solo que, o sea, es cuando Marty viaja atrás en el pasado, solo que aquí en vez de estar Doc celebrando todo, aparece Marty, el otro Marty de otra dimensión, y le dice, he vuelto desde el futuro, y es en plan, otra vez revivir esto, tío, y cuando el pavo se le va la olla. Y disculpa, o sea, es que me emocioné con esta escena, me parece increíble esa escena en particular. Había dos cosas, una cosa que tú dijiste, pero que en la primera también dice, cuando acababa ponía, continuará... Eso lo hicieron en los VHS, pero en la versión original no, porque la segunda es del 89 y la primera es del 85 y no sabían que iban a rodar segunda parte. De hecho, la actriz, la novia de Marty, ni siquiera es la misma, es cuando entra Elizabeth Shue. Yo te digo una cosa, que yo la película esta, la primera vez la vi bastante tiempo después de que se estrenara en un cine de verano, cuando existían esas cosas maravillosas que se perdieron. Y en septiembre, en el cine de verano de mi pueblo, pues lo que hacían, porque en julio y agosto te ponían una película al día y había 2 sesiones, pero en septiembre era sesión doble, y entonces lo que hicieron es que pusieron Regreso al Futuro 1 y Regreso al Futuro 2. Joder, tío, increíble. Y en la primera, cuando acababa, en la edición esa de cine de verano, ponía
continuará en Regreso Sí. al Futuro 2. Puede ser que la pusieran así. O sea, quiero decir, cuando se estrenó, no. A ver, de hecho, en el DVD este no sale, o sea, no sale el continuará. Pero en la edición que yo tenía en VHS grabada cuando era niño, sí salía también. O sea que no sé, igual proyectaron una copia de estas o la distribuidora les mandó otra versión, no sé, puede ser cualquier cosa, la verdad. Pero sí, es muy curioso lo del continuará. Sí, sí. Y otra cosa que quería comentar, y ya os dejo, es que son formas diferentes de hacer cine. A mí me gustan las dos, pero que me parece muy curioso porque en ese momento, sobre todo si no lo has visto, ¿no? De que, gran spoiler, si nuestros espectadores no quieren saberlo, pues que pasen para adelante o que pongan silencio un momento. Crees que Doc Brown ha muerto y de repente que lo normal habría sido en otra película que te dejaran ahí con la intriga y concluirá en Regreso al Futuro 3, y aquí no, aquí llega la famosa carta, que es un momento para mí epiquísimo. Increíble. De 1885 ahí, que guardaban esa carta, que también eso es una paradoja temporal. Pues y descubre ahí todo el tema. Doc está vivo, tal y cual, y esa forma de acabar, porque lo normal es que eso no te lo contaran en esa película, sino que te dejaran con la intriga, con el hype, y tú en la película siguiente lo descubrieras, pero aquí no, te dicen, te vamos a acabar en alto para que tú sepas que esto no ha acabado así, que hay una oportunidad. Sí. A ver, yo creo que es un final brutal, tío. O sea, a mí se me pone la puta piel de gallina, porque, joder, ves que lo han arreglado todo y de repente cae un rayo, tío. Se va todo al carajo. Marty vuelve a estar atrapado en el 55, que no tiene coche esta vez. Y de repente llega un tío en un coche y así rollo con una gabardina, misterioso, rollo detective de los años 50, y le dice, usted se llama Marty McFly, tengo una carta para usted. Y cae la lluvia, tal. Un poco Casablanca eso, ¿no? Un poco... Es muy brutal, o sea, parece tiene un Humphrey rollo... Bogart ahí entre la niebla, tal. Sí, la iluminación es muy expresionista también, o sea, se ve, juegan con los negros, tío, con la oscuridad, y ves como las gotas caen sobre la carta y la tinta se va esparciendo, tal, es muy épico. Y luego volvemos a la primera película, acaba la primera película y aparece Marty diciendo, que va, Doc, aún no se acabó, tienes que ayudarme a volver, tío. O sea, me parece brillante, tío, me parece una pasada. Y con la música de Alan Silvestri ahí, súper guapo, tío. Alucinante, tío. Otro tema importante de las películas de las tres, la banda sonora, la música es buenísima. Tienes a Huey Lewis, tienes a Chuck Berry y tienes a ZZ Top en la tercera, ¿no? Sí. Y ZZ Top sale. Esos son los barbudos estos, los que... Sí. Tenía la canción esta famosa, La Grange, creo que se llama. Sí, totalmente. Ahí ganaron bastante, sobre todo con la de Huey Lewis, con The Power of Love y Back in Time o algo así. Son una pasada esas canciones. Sí, más las que añaden por ahí también, más sonoras y demás. El típico leitmotiv, esa típica banda sonora que se escucha todo el rato, que es instrumental, esa también es que es un sonido ya que forma parte de la vida misma, o sea, es como un poco la banda sonora de Star Wars, de Parque Jurásico, y te transmite algo especial. Sí, serán 4 acordes o 5, pero te transmite algo especial. Yo me emociono, tío, cuando las escucho. Es que para mí significa mucho esa banda sonora, tío, o sea, es increíble. Ese tan. Joder, incluso al final de la primera peli, cuando hay ese momento emotivo entre Doc y Marty, que Doc quiere decirle que lo iban a matar y quiere salvarle la vida y tal, la música yo creo que es lo que engrandece, porque ves cómo va creciendo poco a poco. Es acojonante, o sea, acojonante. O sea, ese tío es un maestro. Creo que también hizo la banda sonora de Predator. Que era muy, muy minimalista y tal, La Jungla, de Los Vengadores también. Es muy reconocible la forma de hacer música de Alan Silvestri. Sí. Sí, genial esta banda sonora. Y sobre la segunda, no sé si queréis decir algo más. Hay bastante, bueno, siempre se puede decir alguna cosa más, pero si no, pasamos ya a la tercera, que es una película protagonizada por Clint Eastwood. Sí. Y bueno, hay que comentar también el tema de
de la publicidad constante que se hace en la película. Al final tienen que financiarte, pero Pepsi, Coca-Cola, Nike es una auténtica barbaridad. O sea, está en todas partes. Ya, Nike sale en la primera escena de Sí. Futuro. Y creo que en el 2015 salieron las botas para comprar que se pone Marty, tío. Las sí. botas estas que se atan solas, ¿no? Las Sí, se parecen un poco a las Air Jordan típicas estas que le gustaba a la gente antes. Sí, vi la peli, tío. Salió la peli de cómo se montaron el tema de las Air Jordan. Últimamente está muy de moda eso de hacer películas sobre cómo se consiguieron o se hicieron propiedades intelectuales. Sí, tienes Gucci Está también bastante por ahí. guay. Sí, la peli del Tetris, que quiero recomendarla desde aquí para quien no la haya visto, que me parece un peliculón. Y sí, joder, la verdad es que es muy interesante, tío, todo eso del product placement. Y a veces el product placement se puede hacer a un nivel casi artístico, ¿no? Incluso se me vienen a la cabeza spots que son una pura maravilla, ¿no? Se me viene a la cabeza el de Pizza Hut de Gorbachev, la Unión Soviética, tío. Qué pasada, tío. Sí, lo sabe, cuanto más bonitos sean, entre comillas, más llamativos, pues ya más llaman la atención, entonces pues más venden, obviamente. Sí, pero creo que hay algunos que llegan a un punto que ya no venden, porque ya no se asocian con la marca, se ve únicamente los de Colonia, por ejemplo, son súper artísticos, pero no aportan nada con respecto a la Colonia. O sea, se echa la Colonia y de repente se saca la camiseta, tiene unos abdominales enormes, se pone a nadar ahí. Oh, soy el hombre, no sé qué. Los del tabaco sí que eran buenísimos. Decía, había uno de un Cowboys chiste brutal. también. Había un chiste. Contábamos entre varios en la Facultad de Filosofía allí en Santiago que el que fuera capaz de descifrar el sentido y el significado de 3 anuncios de Colonia seguidos, que le convalidaban todas las asignaturas del último curso. Tío, que yo últimamente, no es coña, tío, yo últimamente he visto anuncios de Colonia, tío. En Film Affinity hay un topic que es cortos publicitarios, ¿no? Y joder, es que esa movida me la pregunté hace una semana, tal, el rollo de qué es lo que significan los anuncios de Colonia. Especialmente Dior, el de Charlize Theron, el de Zendaya, estuve viendo. Y claro, o sea, dentro de lo que cabe, un anuncio te vende un estilo de vida, ¿no? Pero digamos que la Colonia, el perfume está más asociado con lo que es el deseo, ¿no? De ahí que todo esté más sexualizado, ¿no? Como aquel anuncio en el que estaba una pareja en medio del mar, tío, no sé si estaban en Italia. Y el tío se quita la camiseta y parece que se van a poner a follar y de repente ahí dice corten, se acaba la escena, ¿no? Claro, o sea, nosotros nos ponemos Colonia cuando vamos a, pues eso, actos sociales o a, digamos que a interpretar un papel, ¿no? Por así decir. Y joder, o sea, yo qué sé, ves a Charlize Theron caminando así como si fuera una diosa y dices, igual esta es la Colonia de los dioses, tienes que comprarla. O a Zendaya levantándola como si fuera un trofeo de una competición deportiva o algo así. O a la hija del ¿cómo se llamaba este? La que hizo de Catwoman, hombre. ¿Cómo es la película de Batman? Zoe Kravitz, ¿no? Sí, Zoe Kravitz, tío. El anuncio este de Zoe Kravitz por la noche, yéndose de fiesta con su crew y tal, para anunciar una Colonia y tal. Pues mira, yo creo que sí que tienen significado, tío. Lo que pasa es que duran, eso, ¿cuánto? 30 segundos, tío. Sí, no, pero, significado no digo que no tengan, digo que son, bueno. Y luego los de coches es como, se resumen en yo soy el que más grande la tiene, básicamente. Sí. BMW, totalmente. Mercedes, ¿cómo se dice? Audi, lo que sea, te vende 30 segundos con un coche ahí grande y soy el puto amo. Soy el que manda. Y el eslogan, ¿te gusta? Luego lo cojo y me compro una bici, pero vale. Sí. Claro, tío. Que te en vez de lo que dice David, es un estilo de vida, porque si no... Sí, tal cual. Que Zendaya, por ejemplo, o Charlize Theron o quien sea, te venda una Colonia. Si lo importante de la Colonia debería ser el olor, pero un poco te están diciendo, si tú quieres tener éxito, pues empieza comprándote la Colonia de Zendaya y tendrás éxito. Y lo peor de todo es que nosotros nos lo creemos y la compramos. Y evidentemente no vas a tener éxito. Para tener éxito hay una serie de factores que no son ninguno comprarte la Colonia de este famoso. Yo me hacía gracia, había un anuncio, no sé si eran Strepsils o Juanola o no sé qué, había un explorador que iba por la selva
Y de repente una serpiente constrictora enorme lo apretaba y lo enganchaba. Sí. Y de repente sacaba del bolsillo 2 caramelos, se los tomaba y decía ¡buah! Y la serpiente se separaba y se iba volando por ahí. Bueno. Sí. Para aliviarte la congestión, toma Juanola, que mira lo que hace. Tal. Joder, había uno que el me Red parecía Bull, tío, que increíble. te da alas. Sí, eso, bueno, a ver si hay alguno Vaya de esos show. que había uno y me parece demencial, o sea, era de vodka, era un vodka americano, si mal no recuerdo. Y digamos que lo que recreaban de una forma absolutamente brillante desde un punto de vista artístico, de la escenografía, era la toma del Palacio de Invierno en la Unión Soviética, tío, cuando cortaron, digamos que la cabeza, la hegemonía de los zares se fue al carajo, los bolcheviques, ¿no? Y veías en una escena, en un momento determinado, que uno de los zares estaba bebiendo pues el vodka este en particular. Entra el ejército del pueblo y se llevan al zar. Se queda ahí uno, él solo, mira la habitación, dice, hostia, con grandeza, ¿no? Sientes que el tío le mola eso. Entonces se sirve una movida de vodka y se lo bebe. Inmediatamente vuelve a entrar el ejército del pueblo y se lo llevan a él. Y dicen, no, que yo soy uno de los vuestros, tal. Vuelve a pasar lo mismo con otra persona y así en un ciclo constante. Ese anuncio me pareció brillante, ¿no? Porque creo que el mensaje que aportaba era que el trono siempre va a estar ahí, la institución siempre va a estar ahí, lo que cambia simplemente es la careta del que está, porque la institución te acaba comiendo. No sé si me estoy explicando lo que estoy diciendo, pero creo que me parece un anuncio brutal. Es lo que pasó en Rusia, o sea, quitamos al zar y ponemos a Stalin, que es el padre de Rusia, y ese señor decía, claro. Yo lo hago todo por el pueblo, digo, sí, mandar a la gente a Siberia también lo haces todo por el pueblo. Esa gente, entonces al final quitas al zar pones a un señor que no se llama zar, pero eso ha pasado siempre. La Revolución Francesa, quitamos a los reyes, hacemos una república y ahora llega el Napoleón y dice, no, yo no soy rey, soy emperador. Sí, pero a mí me da igual, al final es lo mismo, o sea, quitas un rey y pones otro, pero con otro nombre. Ese es el problema, tío, que al final siempre tiene que existir una autoridad, tío. Siempre tiene que haber esa figura paternal que te diga lo que haces está bien, lo que haces está mal. O sea, es como elevar a una figura de Mesías a una persona. Es como si el absolutismo nunca hubiera dejado de existir al final. Solo que ahora es mucho más sofisticado. No sé si me explico. A un nivel casi psicológico, la relación que tenemos con nuestros líderes. Es más social, psicológico, más que político. Pero bueno, volviendo ya a la película, aunque esto está muy interesante también, y tiene algo que ver también, el que es la autoridad en el lejano oeste es el sheriff. Entonces volvemos al 1885. ¿Y qué es lo que sucede en esta película? ¿Cuál es el acontecimiento? Así a modo de resumen, y luego ya hacemos una conclusión sobre nuestras opiniones sobre estas tres películas y damos nuestras valoraciones. ¿Cómo podríais resumir lo que pasa en la tercera película y cómo podríais relacionarlo con las otras dos? Yo creo que hay una cosa que es un poco chirriante, que a mí no me gusta demasiado. Bueno, me gusta, pero no me cuadra nada. Y es el tema de viajar en el tiempo en una locomotora. Es algo que me parece que ya se les fue de las manos. A ver, creo pero que ahí no perdió un poquito de calidad la saga, pero bueno, aún así tampoco es una cosa ahí increíble. A ver, porque es un poco pasar del retrofuturismo al steampunk, que se llama, que es ese futurismo del siglo XIX. Vale, entonces ahí no digo nada. Totalmente. Se pasa media película citando a Julio Verne, que es uno de los padres del Es verdad. O sea que no era raro ese final, pero bueno, sí, para mí puede ser esta la más floja de las tres, pero aún así tiene detallitos todavía que me parecen muy brillantes, como el hecho de cuando va al oeste y se coge el nombre de Clint Eastwood, o el hecho de cuando él viaja al pasado y está saliendo una película con unos indios y unos vaqueros y llega y están los indios y los vaqueros, pero de verdad. Ese es el rollo, tío. O sea, básicamente esta película va de que Marty viaja al oeste para salvarle la vida a Doc, porque en el 55 vio la tumba de Doc Emmett Brown. O sea, y vio que lo habían matado. Entonces, el tío quiere evitar que maten a su amigo. Coge el DeLorean, que se lo dejó Doc en una cueva durante 100 años, lo arreglan y viaja al salvaje oeste
a salvar a su colega. Esta película a mí me parece la más floja de las tres, pero también tengo que decir que es una película que desprende un amor por el cine que es increíble. O sea, lo que decía ahora Daniel, el tío, Marty, para viajar al pasado, el tío viaja en un autocine. O sea, el tío se sube al DeLorean en un autocine y cuando llega, digamos que va contra la pantalla. O sea, va acelerando hasta llegar hasta los 140 km por hora hacia la pantalla. Y justo cuando va a cruzar la pantalla, que la pantalla de los indios pintados, aparecen los indios de verdad. Y ahí sería la de Dios es Cristo. El tío adopta el papel de Clint Eastwood. El tío, digamos que interpreta el papel de vaquero que ha visto en todas las películas de vaqueros de Clint Eastwood. Y tal. Y también el tema de la locomotora. Joder, es que eso a mí me parece un homenaje bestial a la primera película de los Lumière, tío. La llegada de la locomotora. Sí, cierto, sí. Claro, o sea, eso es una locura. A ver, y el tío. tema de la locomotora en las películas del oeste es algo que es un clasicazo. Luego, ¿en qué película es en la que sale Clint Eastwood en la tele, que está alguien viendo una película y le disparan en la coraza? En la 2, ¿vale? En la segunda, tío. En la segunda, vale. Porque eso también... Ahí está el rollo. Como que hace ya un guiño a la tercera, ¿no? Como que sale Clint Eastwood por aquí en el oeste. No sale porque sí, o sea, es que va a pasar algo relacionado con Clint Eastwood. Exactamente, tío, exactamente. Ese es uno de los puntos, yo creo que interesantes de la tercera. También el amor que sienten por Julio Verne, ¿no? Tanto Doc como ¿cómo se llamaba? Clara, ¿no? El amor de Doc. Y es, digamos que la más emotiva de todas, ¿no? Un poco más. Ahora que me fijo sí. Un poco, tiene un poco las historias de la vuelta al mundo en 80 días, de Willy Fogg y de la chica a la que conoce. Tiene un poco el rollo ese, la relación entre Clara y Doc. Creo que tiene un cierto parecido. Sí. Es que tiene estos detallitos, tío, que luego la película... A ver, es un poco un refrito, al menos en ciertos conceptos de la primera película, lo de, vale, no podemos viajar al futuro, tenemos que buscarnos la vida y hacer algún tejemaneja, algún invento, etc. Pero bueno, yo creo que no está mal, o sea, es inferior, a mí me gusta más la segunda, pero bueno, es un cierre yo creo que bastante optimista, ¿no? Que se aleja un poco de todas las paranoias freudianas de la primera peli, de los rollos extravagantes de la segunda, y es más un homenaje al cine que otra cosa, al cine western. Es un poco también más juvenil. Las otras son un poco más oscuras, por así decirlo. Esta es un poco más, bueno, happy hour, puede decirse que es. Me recuerda un poco a las 3 de las Tortugas Ninja. No voy a decir que ninguna está mal, porque no está ninguna mal. Las antiguas, las de los 90. La primera es muy seria, para gente ya bastante crecidita. La segunda ya es para gente un poco más pequeña y la tercera ya es casi para niños, aunque la película está bastante bien. Pero creo que en Regreso al Futuro pasa algo parecido. A lo mejor la segunda es más para adultos que la primera, pero obviamente la tercera yo creo que es un poco ya más para toda la familia, tirando a los más pequeños, y hace ese homenaje increíble al western, que yo lo veía y digo, realmente estás haciendo una parodia, pero es una parodia que poco te falta para coger a Sergio Leone y empezar a darle besos, o sea, no te falta. Oye, y el duelo final está bastante bien, es bastante emocionante, tío, el duelo contra Biff Tannen al final. Sí, es que yo creo que ellos se dieron cuenta en algún momento de hacer estas películas que por mucho que tengan todas estas oscuridades que hemos dicho y todo eso, y es verdad, estas películas funcionan muy bien con los niños. David ha contado su historia, yo he contado la mía, pero es que hoy en día un amigo mío le ha puesto la película de Regreso al Futuro, la primera, a las niñas, y inmediatamente le ha tenido que poner las otras dos porque se han vuelto forosas. De esa etapa en que los niños, cuando les gusta algo, lo ven 40 veces en bucle, pues ahora dice, ahora en mi casa, entres a la hora que entres, está Regreso al Futuro. Entonces, y las niñas son pequeñas, quiero decir, que por mucho que sea, las películas esas funcionan bien en los niños. Serán las luces, los colores, o la historia, o lo que sea. Y yo por eso creo que la tercera la infantilizaron un poco diciendo, oye, que este público da mucho dinero. Sí,
Totalmente, A estoy de mí acuerdo. ese sí. tema del VHS dando vueltas y volver a meterlo otra vez en el reproductor, me voy a pensar en la película. Digo, Regreso al futuro. Acaba la película, la saco, la vuelvo a meter y empiezo a dar vueltas otra vez. Para regresar otra vez a la película. Luego la saco, la vuelvo Sí. a meter y vuelvo otra vez a dar vueltas. Hostia, era un rollazo eso, de rebobinar el VHS, tío. O sea, perdía. A ver, era rápido, tío, pero perdías tiempo, tío. Sobre todo los que venían del videoclub, ¿no? Que venían ¡Hostia! con la película terminada. Ojo, Eso era una putada, tío. Era una putada, tío. Hay un lugar en el infierno para la gente que devolvía las películas al videoclub sin rebobinar. Sí. Joder, tío. Sí, exactamente. Bueno, ¿y qué? ¿Queréis decir alguna cosa más sobre esta película o ya pasamos al cierre del episodio de hoy? Nah, yo creo ¿Alguna que ya- anécdota, alguna cosa curiosa que os parezca por ahí? Venga, Phantom, que en esta última parte estás muy Pues callado, estás poco acostumbrado al pod. la escena de la locomotora, por ejemplo, sí, me gustó bastante. Y luego la que aparece el coche, joder, también. No sé si os dais cuenta por ahí. Hostia, sí. Y joder, Flea, tío, el de los Red Hot Chili Peppers sale ahí al final. Sí. Sí. Tiene también el tema muy presente de la emigración, de la llegada de los irlandeses masivamente a Estados Unidos, creo que sobre todo en el siglo XIX. Y sin ir más lejos, los tatarabuelos o tatarabuelos de Marty McFly son originarios de Irlanda, lo que ya se suponía un poco porque se apellida McFly, y hablan de otra manera diferente, tienen otras costumbres, bueno, todo el tema este. Y empiezan a hablar de que el primer bebé nacido en suelo americano, procedente de esa familia McFly, se llama Seamus, creo que es, es Seamus. Y se va a ser el tatarabuelo, creo, de Marty McFly. O sea, el abuelo ¿de quién? El abuelo de su abuelo. Tendría Sí, ser. creo que sí. Sí. Hombre, yo podría comentar una cosa. Hay una película malilla de este hombre del que hace Padre de Familia, del Seth MacFarlane, que se Sí. llama Mil maneras de morir en el oeste o así, que para mí mi escena favorita de esa película es en un momento que abre no me acuerdo qué y sale Doc Brown y se ve con el coche y dice, como en la peli de Regreso al Futuro, ¿esto qué es? No, esto es un experimento meteorológico. Ya me acuerdo, sí, muy bueno ese. Esa peli, a ver, es mala, pero es de esas pelis malas que aún te echas unas risas, tío. No, a mí me hace gracia, ¿eh? Sí. Os va a sorprender, pero el que hace de padre de Marty McFly en Regreso al Futuro es más joven que Marty McFly, en la realidad. Sí. Ah, sí, lo vi. Es del 66. Crispin Hellon Glover Sí, tiene 58 años, es del año 64, 64. y Michael J. Fox es del año 61. Sí. No me... O sea, el que hace de personaje con 30 y pico años o 40 tiene en realidad menos años que el que hace de chico de 17 años. El Yo poder ya lo de veía y Marty. digo, aquí hay algo raro, porque me parece más joven el padre que el hijo. Sí. ¿Qué Joder, cosa más rara? En los 80, Pero claro, como era pequeñito, el McFly era habitual. sigue siéndolo. En los 80 era habitual, porque en Karate Kid 3 el villano Terry Silver era más joven que Ralph Macchio, que Daniel LaRusso. Sí. Y Daniel LaRusso pues parecía un Mindundi, ¿no? Y porque el otro era muy alto y tal. Pero es curioso, ¿no? Que sí que pasaban estas movidas. Y la madre tiene su misma edad. Hostia, normal que se lo quisiese trajinar. O pillar. Sí. Sí, hostia, tío. Bueno, no hemos dicho nada de Elizabeth Shue tampoco, ¿no? Pero Sí. un Sí. abrazo a Elizabeth Shue. Era un crash, en los 80 era el típico flechazo y un poco en los 90 también de cualquier adolescente en edad de ya pues desarrollar su sexualidad, pues era Elizabeth Shue, porque además en los 80 encadenó una serie de películas, Karate Kid 1, Regreso al Futuro,
Cocktail, yo he contado Sí. alguna vez que yo Cocktail me la vi una vez, me gustó y me la alquilé una segunda vez simplemente Hostia. ver a Elizabeth Shue. O sea, Hostia, esto Tie- mujer. tiene una que es Tales of Babysitter o algo así, o no sé cómo la tradujeron, que hace de niñera, pero que fuera coñas, es una peli demencial con traficantes de droga y tal, una noche en Nueva York, bueno, esa película es un despiporre. Babysitter Tales o historias de una niñera, no sé qué mierda, que sale también, era por aquella época, ¿no? La hizo. Y muy recomendable también. La verdad es que Elizabeth Shue es una buena actriz, incluso ahora. Es muy agradable volverla a ver en Cobra Kai y la vimos también en la serie de The Boys en la primera temporada y joder, la verdad muy guay, una buena actriz, tío. Le tengo mucho cariño, que bueno, que en Regreso al Futuro viene a sustituir a otra que no regresó para la secuela y de hecho la primera escena de Regreso al Futuro 2 se volvió a grabar a partir de la escena final de Regreso al Futuro 1 pero con otra actriz, ¿no? Es una cosa muy interesante con Elizabeth Shue. Sí. Bueno, llegados aquí ya podemos hacer ya las conclusiones. Así que Sí. Phantom va a ser el primero. ¿Por qué estas películas son dignas de visionado y de elogio? ¿Y qué nota le darías a cada una? A ver, pues principalmente porque son películas que a mí me traen una nostalgia tremenda. No, todos es una estética ochentera, buen argumento, tenemos a Spielberg por ahí también y tienen un guión, pues la verdad es que es bastante original, ¿no? Todo lo que pretenden aquí mostrarnos, ¿no? Con la paradoja esta del tiempo, lo de que puedas incluso modificarlo, jugar un poco a ser Dios, pues no sé, me parece muy interesante. Si me decís otras películas que se parezcan a estas, yo es que las encuentro muy originales, la verdad. Así, a grosso modo, me parecen fenomenales, fantásticas. Y a ver, de nota yo... A la primera le daría un 8,5. Después a la segunda... La segunda la tenía un poco igual... infravalorada quizás, ¿no? Pero bueno, con este visionado y ahora que la cogí mejor, pues creo que se acerca bastante a la primera e incluso podría ser de la misma nota, no, pero igual un 8 sí que le doy. Y luego a la tercera, pues bueno, para mí como me parece un poco ya más tirando a lo que es la infantil, por así decirlo, un poco infantil, pues yo diría que un 6,5 la nota. Pero no es mala película, ojos, porque a mí, pues bueno, me gusta más el toque de la primera y de la segunda. Está bien. No suena a Chuck Berry en la tercera, eso es lo que le baja 2 puntos. Exactamente. Hostia. Pues mira, yo le daría un 9 a la primera, un 9 a la segunda y un 7 a la tercera. Venga, me voy a poner generoso. Y no creo que pueda hacer ya más loa de lo que de la No, que he la hecho verdad durante está complicado. todo el Ya hicimos, podcast. llevamos todo el podcast haciéndola. Yo casi que con la nota ya casi que llegué. Sí. Pues yo le daría un 8 a la primera y aquí me vais a matar porque mi favorita es la segunda. A mí todo ese cacao de paradojas temporales y no te puedes encontrar a ti mismo y todo ese rollo me gusta, y además es que el final de la segunda, que lo hemos comentado antes, es que me parece que es grandiosa. Entonces 8 le pondría no, 8,5 a la primera, 9 a la segunda. Uf. Y a la tercera le voy a poner un 7,5 porque es más floja, pero en realidad a mí la película me gustó. No es que dijera yo hoy que salgo del cine ahí que porquería de película, simplemente que claro, si las comparas con las otras, pues es inferior, pero por desgracia eso pasa mucho. Si tú ves Star Wars y el Imperio contraataca y luego ves el Retorno del Jedi y dices, pero el Retorno del Jedi no es mala, pues esto es igual. A mí me gustó, así que 7. Está bien. Pues yo no sería capaz de decidir entre la primera y la segunda cuál me gusta más. Así que les voy a dar la misma nota. ¡Oh! Les doy a las dos un 8,5 porque hay una que tiene unas cosas y otra que tiene otras, entonces es como que me dan casi la misma cantidad de cosas que me gustan, entonces tengo que equilibrarlas. Y a la tercera yo le daría, digo lo mismo que vosotros, no es para nada mala, es más floja que las demás, pero eso no significa que sea mala.
Es decir, un Ferrari es un coche muy bueno, pero si tú tienes un BMW, es más flojo que el Ferrari, pero el coche tampoco está mal. Nada mal. Pero ¿qué nota le darías? Pero es mal ejemplo este. Entonces, pues eso, que sea peor que las otras no quiere decir que sea mala, como lo que acaba de decir Daniel. Entonces por eso le doy menos nota y me parece que el argumento pues no es tan original como las otras dos. A lo mejor esta película, la tercera, si saliese de primera, si fuese la original, pues a lo mejor me llamaría mucho más la atención y le daría muchísima más nota. Pero como ya tienes las otras dos películas anteriormente, claro, pues ya te hacen una tercera un poco casi de lo mismo, un poco igual, entonces ya te hace menos gracia, aunque te la siga haciendo, que la película está muy bien hecha y me parece más casi un homenaje a las dos películas anteriores y a otras cosas como el western que una película ya más propiamente original. Pero bueno, eso, 2 8,5 en las dos primeras y a la tercera un 7. Y loas pocas se pueden hacer, o sea, películas originales que recogen toda la cultura pop, toda la cultura que se estaba desarrollando en Estados Unidos, tema de cine, tema de gente loca por los cómics, el fenómeno geek que se puede, o nerd, vamos a decir, que se puede llamar, el tema de transmitir los valores de consumismo, capitalismo, el optimismo ochentero, la estética, la música. Es que es una ensalada perfecta, o sea, no hace falta alinearla más, tiene absolutamente de todo. Tienes el bol ahí, lo mezclas todo y es casi una película perfecta. Y yo creo que no tengo mucho más que decir sobre ella porque creo que ya la hemos puesto por las nubes merecidamente, también hay que decir, muy merecidamente. Así que nada, muchas gracias a los tres por estar otra vez con nosotros y gracias a todos los que nos vean y escuchen a partir de hoy. Hasta la próxima. Nos vemos, amigos.